Bienvenidos a Corazón Txuri-Urdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Pocos podían imaginar durante la semana que el primer partido que jugaría la Real en junio de 1997 iba a tener un protagonista tan inesperado, la lluvia. El agua, una brutal tormenta torrencial que cayó sobre Donostia en la mañana de aquel 1 de junio, obligó a suspender el partido que el equipo de Jabu Irureta debía jugar contra el Tenerife en la jornada número 40 de la Liga. De aquel partido, en realidad, se habló muy poco durante los días previos. La Real se agarraba a unas últimas opciones europeas después de sufrir un terrorífico arbitraje de Japón-Sevilla en Zaragoza, y Diáquez fue expulsado en la Romareda, aunque pudo jugar el siguiente partido ya que se le concedió la suspensión cautelar de la sanción, y el presidente, Luis Uranga, fue suspendido durante 15 días, lo que sí le impidió estar en el palco en este penúltimo partido de la temporada en Anoeta. Se hablaba ya de la planificación de la próxima temporada. Era tema de conversación la renovación para después ser cedidos de los dos únicos jugadores que finalizaban contrato, el ganés Yao y el austriaco Pürk. También la opción de fichar al Toro Acuña, jugador paraguayo que se mostraba encantado con la idea de recalar en la Real, algo que haría con los ojos cerrados, según dijo en una entrevista en el Diario Vasco, aunque finalmente fue el Zaragoza el equipo que se hizo con sus servicios. También se hablaba del regreso de Codro a Anoeta con la camiseta del Tenerife, un equipo que entrenaba el alemán Jupp Heynckes, cuya primera experiencia en España fue en el Athletic de Bilbao, lo que añadía algo de morbo a esta cita. O del regreso al equipo de Imanol, cuya última aparición en Anoeta había sido un año antes, en el 8-1 al Albacete, la mayor goleada de la historia del estadio. Y se hablaba también del Congreso de Peñas de la Real, el tercero, que se celebraba en Zarauz. Pero la lluvia hizo acto de presencia y el partido desapareció. En menos de 12 horas se recogieron 250 litros por metro cuadrado, 200 de ellos entre las 7:30 y las 10 de la mañana de aquel 1 de junio. Se desalojaron viviendas, se cortaron carreteras, hubo cortes de suministros, hubo que rescatar a bastantes personas y se registraron cuantiosos daños materiales de todo tipo. Afortunadamente solo se contabilizaron 2 heridos leves. ¿Y cómo afectó todo eso al partido? La Real, que estaba concentrada en el Hotel Aránzazu, fue desalojada porque sus instalaciones se habían inundado y encontró acomodo en el Costa Vasca, donde curiosamente ya estaba la expedición del Tenerife. En Anoeta el escenario era casi dantesco. Los vestuarios, la zona de prensa y toda la instalación estaba completamente inundada. El drenaje del césped, no obstante, funcionó a la perfección, como comprobó el equipo comandado por el propio Luis Uranga, que se desplazó al estadio para encontrar soluciones. En el exterior, donde jugadores como Imaz y De Pedro habían dejado ya sus coches particulares, los daños eran evidentes. Lo primero que hizo la Real fue buscar al árbitro del partido, Andradas Asurmendi, al que no conseguían localizar por ningún lado. La razón: estaba metido en un atasco a la altura de Andoain. Aunque lo habitual era que el árbitro viajara siempre el día anterior al encuentro, la cercanía entre Navarra y Euskadi hizo que se desplazaran la misma mañana. No estábamos aún en la era de los móviles, por lo que no pudo llegar a Anoeta hasta las 2 de la tarde, 4 horas antes de la hora fijada para el encuentro. Cuando la Real le localizó, su gerente, Iñaki Otegui, se desplazó hasta el lugar en el que estaba atrapado y consiguió que la Archancha le escoltara hasta el estadio. El colegiado inspeccionó Anoeta y se encontró un estadio casi en perfectas condiciones para jugar. Los trabajadores de la Real habían hecho un trabajo brutal para desaguar lo inundado y acondicionar las instalaciones. El Tenerife no puso ningún inconveniente para jugar, e incluso su jefe de prensa, José Antonio Pérez, seguramente con un toque de ironía, dijo que habría que regar el césped porque estaba algo duro. A las 4 de la tarde llegó a Anoeta un equipo de Cruz Roja para entregar un informe que desaconsejaba la celebración del partido. A esto se sumó el que presentó por medio de la Policía Autónoma Vasca el diputado general de Guipúzcoa, Román Sudupe, que fue quien obligó a tomar la decisión final. El partido quedó definitivamente suspendido apenas 45 minutos antes de la hora fijada. Dado que tanto Real como Tenerife estaban dispuestos a jugar, se acordó una nueva fecha de inmediato. Se jugaría al día siguiente, el lunes 2 de junio, a las 20:30 horas. A pesar de jugarse el partido el lunes y en vísperas de partidos internacionales, se consiguió que los jugadores retrasaran su incorporación a sus selecciones, por lo que Irureta pudo contar con Mil, De Paula, Mutiu y Kovacevic. Pese a todas las contrariedades iniciales, el partido fue una fiesta. Casi 20.000 espectadores se dieron cita en Anoeta.
el equipo femenino de hockey sobre hierba recibió el homenaje del público por la consecución del título de liga, y cuando el balón echó a rodar, vieron un gran espectáculo. La Real buscó el triunfo desde el primer minuto y rompió la resistencia del Tenerife a los 36, cuando Mutiu remató de primeras un centro desde la derecha de Mil. El nigeriano, que había escuchado algunos pitos minutos antes, celebró el gol muy efusivamente. Antes del descanso, Codro estuvo a punto de empatar con un libre directo. En la segunda parte, el vendaval que un día antes había sido meteorológico se convirtió en uno de color churiurdín que el equipo isleño no pudo contener. Y el goleador de nuevo fue Mutiu, en el minuto 52, de cabeza y en plancha, aprovechando un pase de Paula. El Tenerife trató de estirar líneas, pero eso solo permitió que la Real pudiera lanzar contragolpes a su gusto. En uno de ellos, conducido por Imaz, De Pedro enganchó un precioso zurdazo que se convirtió en el 3-0 definitivo. Pudieron marcar más goles los de Irureta, pero el marcador ya no volvió a moverse. La Real se llevó el primer partido que hubo que suspender en Anoeta por cuestiones de fuerza mayor, y ganó también los dos que le restaban a la temporada, aunque eso finalmente no fue suficiente para llegar a los puestos europeos como despedida para un Javier Irureta que dejó el club a final de temporada.